más nos toca mandanga de la buena en las sesiones Wilder Cinema. Y aquí está Jesús Mateos para explicarnos cuáles son las películas que tienen programadas para este mes de septiembre. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando mucho de las películas que habéis puesto en el mes de agosto. Yo, vamos, ya te lo dije, se me escaparon las lagrimitas con Cinema Paradiso. Estamos muy contentos porque agosto, que se preveía como a lo mejor un mes un poco valle, por eso de que la gente pues se va de vacaciones, mucha playa, mucha piscina, etcétera, pues ha sido está siendo el mejor mes hasta la fecha. Pues cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para septiembre? Bueno, pero vamos a arrancar la primera semana con lo que yo he llamado la DiCaprio Week, porque muchas veces parece que es que tenemos capacidad ilimitada de selección de películas y en realidad no es así. Hemos empezado pequeñitos y poco a poco vamos consiguiendo trabajar con más distribuidoras, pero al principio pues nuestra capacidad de elección, a pesar de que por suerte hemos tenido la capacidad de programar grandes películas, pues es limitada, ¿vale? Y rebuscando un poco los catálogos de esas distribuidoras con las que estamos trabajando a día de hoy, me encontré con A quien ama Gilbert Grape. Y entonces fue como, hola, esta película, ¿no? Y no sé, me pareció interesante una película así de cine indie americano, América profunda, con un Johnny Depp que ya empieza a despuntar, con un DiCaprio que no le conocían prácticamente nadie todavía, pero que tiene su primera nominación al Oscar por actor de reparto. Y no sé, me pareció así como nostálgica. Y yo creo que es una de esas jugadas más arriesgadas, evidentemente, sobre todo si la comparamos con la segunda de la DiCaprio Week, que es Gangs of New York, Mm. ¿no? Pero dije, bueno, ¿por qué no? Es una ¿Por qué película no? además que es curioso porque es carpetera, pero también te hace ver cómo ha cambiado el tiempo, porque en aquella época era a DiCaprio no le conocía a nadie y Johnny Depp era como, bueno, yo creo que ya era icono Sí, ya era icono, ya era icono. Mm. de eso, de carpeta, de Mm. adolescente. Y ahora, sin embargo, lo ves con el tiempo y dices, ¿cómo han cambiado las cosas? Pues sí, un poquito, un poquito. Pero no sé, me pareció interesante. Y luego combinarla con Gangs of New Sofía, York, con un Scorsese, sí. como un papel más serio, ¿no? Con más adulto, Era un una poco más película, sí. violento. Yo recuerdo que en su época era una película que llegaba con mucho boom, con mucho halo, porque lo dices tú, que era muy cruda, unos escenarios brutales, una historia que era Scorsese con gángsters, pero claro, con otros gángsters, ¿no? Sí, sí, Con Daniel Day-Lewis, hacen papelón, o sea, te dan otro sí. reparto, y con DiCaprio haciendo un papel que yo recuerdo que hubo cierta polémica, porque claro, está emparejado románticamente con Cameron Díaz, que volaba un poco la cabeza, pero una película súper interesante. Sí, es una película muy épica, muy excéntrica, por así decirlo. Que ha ganado también con el paso del Ha tiempo. ganado con el paso del tiempo. Curiosamente, tuvo 10 nominaciones a los Oscar, no se llevó ninguna estatuilla. Fue como una peli así un poco maldita en su tiempo. Se dice que Scorsese no llegó a hacer la Que película dura, que, que a él le hubiese gustado. Una peli que tuvo un sobrecoste de 15 millones, que casi se lleva por delante a Miramax. yo recuerdo que incluso se Eh, dijo que había un montaje que Scorsese quemó las partes de la película que no le habían dejado montar, que le habían obligado a cambiar el final, algo así, y que nunca habría sido el director porque él mismo había quemado no Sí, sé si era verdad o no, pero le leyenda, obligaron a pero hacer le obligaron a meter mucha tijera en el metraje. y es una película que habría molado mucho verla. Sí, sí, sí. Antiguamente no es como ahora, que ahora Scorsese te puede hacer una película de 3 horas 50 y nadie se lleva las manos a la cabeza, pero eso antes era como un poco impensable. Pero Scorsese es de esos directores que si te hace una peli de más de 3 horas es porque casi todos los minutos Sí. están justificados, ¿no? Pero bueno, aún así, pues eso, película a reivindicar y una película pues espectacular. Sí. Luego, ¿qué más nos traéis? La siguiente semana, dos peliculones, también semana muy potente. Arrancamos con Los 400 golpes de François Truffaut, película cumbre de la Nouvelle Vague, que a pesar de tener la apariencia de una película muy pequeña, es una película que fue súper importante en el devenir de lo que vino después de la historia del cine. Y luego Big Fish, de Tim Burton, que es una película, también se podría decir que no es de las más góticas bartonianas,
pero todos los elementos de Tim Burton están en la película. Y tú ya creo que nos vamos conociendo nuestros gustos y son de esas películas en las de dualidad, de realidad, ficción, Mm. mundos imaginarios, además una historia muy bonita entre un padre y un hijo. em, Conectó mucho con la gente en su momento, porque dices tú, no era la película gótica por excelencia ni divertida, pero conectó mucho por el lado del corazón con el público de la época. mm, Y fíjate la que ha dicho de la historia de padre e hijo, yo creo que ahora podría revisitarla y reencontrarme desde otra perspectiva con esa película que además tiene la magia, ¿no? Del narrador de cuentos, de esa dualidad. Muy interesante también. Y los 400 golpes, pues qué decir. Un icono. ¿Sabes que yo esa película la tengo siempre muy presente? Nadie me puede decir los 400 golpes sin que yo mentalmente tararee la canción de Aute, de cine, 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 más cine, por favor. Porque sale en el A ver, estribillo. cuando he dicho los 400 golpes, te ha salido una sonrisa que no sabía, o sea, no era capaz de escanearla bien. Sí, Digo, no sé qué hay detrás estaba de... cantando en mi cabeza. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. No, pues los 400 golpes. Ahora, como has sacado esa sonrisa, digo, no sé con qué grado defenderla, ¿no? Pero ahora sí, es una película importante para ti decir que, joder, que los 400 golpes es una película espectacular. Es una película espectacular, ya te digo, una de las películas claves iniciáticas de la Nouvelle Vague en el que se empiezan a, pues tiene pues todos los códigos, ¿no? De ese movimiento, empezar a rodar en la calle, pues películas Frescas, ¿no? mucho más frescas, mucho más libres. Y luego el protagonista, Antoine Donnell, pues ese niño, pues es que es un papel icónico y cualquiera de los que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido incomprendidos, nos sentiremos muy identificados Con, con con- ese niño. Está muy Sí, bien. sí, una película muy interesante. Mm. Siguiente semana me estoy dando cuenta de que hay platos fuertes, porque justo estoy haciendo ahora la programación de octubre, la estoy cerrando y me estoy dando cuenta de que se va a quedar un poco en la sombra, creo, de septiembre, porque septiembre ahora vamos con Fresas Salvajes y Desafío Total. Te voy a decir una cosa, te tengo que recordar, Fresas Salvajes, no sabía qué película era. No pasa nada. Ponme en mi lugar, ponme en mi sitio. No, no. A ver, Fresas Salvajes es una de las grandes obras maestras del director sueco Ingmar Bergman, Mm, que lo he pronunciado terriblemente mal, nunca he sido capaz, de Bergman. mm. Y entonces, y sinceramente creo que es una de sus películas, quizás de sus grandes clásicos, como puede ser El Séptimo Sello, El Manantial de la Doncella y tal, quizás de esas es como un poco de las más, bueno, es que creo que ya Fanny Alexander fue bastante después. Es así como de las más digeribles. Mm. ¿Vale? Y es una historia muy bonita sobre pues un anciano en un recorrido en coche y cómo en ese trayecto pues va rememorando un poco su vida, sus vivencias, etcétera, y se va dando cuenta pues de muchas cosas que le han Caramba. faltado en su vida y le hubiese gustado hacer de manera diferente. Es una revisión, Mm. ¿no? de la vida de un hombre pues muy interesante. Y es una gran película, es una película querida. Esas películas de Bergman que a la gente le gusta verlas porque, pues, bueno, ¿no? Porque se pueden ver bien y además, pues, Además, pues, Bergman es un director del que mucha gente habla, pero que poca gente ha visto. O sea, que siempre es una buena oportunidad reencontrarte con una película de Bergman, totalmente, porque es un de que se habla muchísimo, que ha tenido una gran influencia, pero que luego, si somos sinceros, no hemos visto tantas películas sí. suyas. Esta es una película muy interesante que se ve fácil, pero aún así hay directores que por su nivel de densidad o de complejidad, sumado a que es una película clásica con blanco y negro, etcétera, ¿vale? Eh, pues se agradece mucho una sala de cine en la que realmente te puedas entregar. Y ahora vamos con Basil Pulidouris y Arnold Schwarzenegger. Menuda banda sonora tiene Desafío Total, ¿eh? ¡Buah! Total, sí, sí, Bueno, sí. y no solo eso, pero es que como de todo lo demás vas a hablar tú, ya digo, ya, esto lo digo yo. Menuda banda sonora. No, sí, sí, es absolutamente un icono absoluto. Todos los partidos, ¿no? ¿Te acuerdas de los partidos, Canal Plus? Bueno, es que sí, es brutal. Y luego es una película, es una gran superproducción
pero desde una visión europea de Paul Verhoeven, que es Correcto. el director, y yo te diría que es de las primeras veces que lo que se supone que es un cine de acción mainstream es tan macarra, porque es una película macarra. Sí, claro, es joven. Claro, entonces coge a Schwarzenegger, que era así como, ¿no? Que empieza a ser también un icono del cine de acción de la época, y te hace una historia de ciencia ficción loquísima, con algunas acciones, digo, con algunas escenas absolutamente memorables. eh, y la verdad es que queda una peli divertidísima, ¿no? Además, es una película que se puede ver muy bien en tríptico con Robocop y Starship Troopers, porque son películas que tienen unas ciertas. ¿No te parece a ti que tienen como coincidencias Totalmente, claro, claro. estéticas y formales y esa visión irónica del futuro, esa crítica tan velada, que son películas que a veces la gente ni siquiera capta? Quizás Desafío Total sea la que menos lectura tiene el sentido de ironía, ¿no? Pero Robocop y Starship Troopers son películas que tienen un montón de crítica social, de ironía. Bueno, a mí me parecen tres películas. Y Desafío Total es que es una locurón de ciencia ficción. Me Sí, lo sí, pasé sí, como la un verdad es que enano. le queda la peli redonda, es súper divertida, juega muy bien esa entre la realidad, la ficción, esos mundos, esos escenarios también un poco más de cartón piedra de la Sí, época, sí, pero que está fenomenal. Y ya te digo, entre la banda sonora y algunas acciones, algunas escenas que son inolvidables, pues la verdad es que queda estupendísima. una peli estupendísima. Yo se la pruebo. Esa es para ti, esa es para ti. Y luego la semana siguiente vamos con un documental que creo que es el primer documental que hemos programado, si no me equivoco, que es Searching for Sugar Man. Es una película a cualquier persona que le guste la música, ya está, no necesita más motivo para ir a verla. Pero diría que es un documental que tiene tres grandes pilares. Uno, la historia. La historia es absolutamente increíble. Otro es el personaje protagonista y otro la música. Básicamente, para quien no sepa de qué va esta película, no vamos a hacer ningún spoiler porque la película va de esto y básicamente es de un cantante, de un músico que pues graba un par de discos en Detroit, pasando sin pena ni gloria y pues bueno, luego empieza a haber rumores de que se ha suicidado, etcétera, ¿no? Esos dos discos viajan de alguna manera hasta su música, viaja de alguna manera hasta Sudáfrica, en el momento del apartheid y todo esto, y se convierte en un auténtico fenómeno. Fenómeno, pero es una locura en ese país, pero todo el mundo le da por muerto. Y él, desde Estados Unidos, pues no se puede ni imaginar durante todos esos años que es un fenómeno de masas, te estoy hablando de a nivel Elvis Presley o Michael Jackson en Sudáfrica. Mm. Y la película va Juntar, ¿no? de juntar, Esas dos realidades. de juntar esas dos realidades. El personaje que es Sixto Rodríguez es un personaje encantador, encantador, de una calidad humana indescriptible y de una humildad también indescriptible y luego la música es alucinante. Entonces, muchísimos conocimos la música de este señor gracias a esta película. Y, por ejemplo, ha sido una de mis bandas sonoras, por así decirlo, de los últimos años, a Searching por Sugarman. Así que altamente recomendable. Y luego sigue Dentro del laberinto, una de las películas de los 80 pues más queridas, del 86 si no recuerdo mal, con Jennifer Connelly, inolvidable David Bowie, haciendo de ese villano, Jared, que es un villano que mezcla muchas cosas, ¿no? Porque es un Un villano villano glam. magnético, glam, también podría ser protagonista de portadas, ¿no? De portadas Sí, de la época. quizás la vez que David Bowie ha sido más David Bowie en una película, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y además canta. Claro, Sabes que en otras películas no canta. O sea, que aquí tiene también canciones inolvidables. Y pues eso, para los amantes de la fantasía, pues está en esas ligas que hemos hablado antes de Princesa Prometida, La historia interminable, Goonies, para mí esta película, le tengo mucho cariño a la historia a La princesa prometida, pero para mí esta película es, el top de ese paquete que podríamos decir de La mm, princesa prometida, Cristal oscuro.
esta película es la que tengo más alto porque La princesa prometida tenía fantasía, tenía humor, pero quizá no tenía tanta acción. Y esta película, aunque sea con Muppets, este Dentro del Laberinto tiene un poquito de terror, tiene fantasía, tiene humor, tiene esa aventura de ver a tus héroes, aunque sea un perrito ahí, no sé qué, pues. Mm, Y yo esta película de pequeño la he disfrutado muchísimo. sí, tiene un universo muy rico, evidentemente, pues todo lo que es el laberinto. Y detrás de ese universo está Jim Henson. Henson, que es todo un maestro, que también venía quizá de un universo más edulcorado, que era lo que nosotros llamamos los teleñecos. Y aquí, pues, crea pues, ese universo de marionetas totalmente diferentes entre ellas a todos los niveles. Está la más inteligente, la más tonta, la más grande, las más pequeñas, Mm. las de todo, ¿no? Y te crea ese universo alucinante. Y Y una Jennifer Connelly que es la viva imagen de la pureza. O mm, sea, te enamoras de ella de una manera. Yo me acuerdo cuando, sí, cuando sí, era sí, sí. gay, yo me enamoraba de ella, pero de una manera súper casta. Que te diría, no, 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 de manera casta, y la habría acompañado hasta el final del mundo también a buscar a su hermano. Es un viaje de madurez, ¿no? Por así decirlo, bastante chulo. Para terminar el mes tenéis otra de las películas de mi infancia. El maquinista de la General, de Buster Keaton, que cumple 100 años, 100 aniversario, película fundacional del cine, por así decirlo, ya no del cine silente o cine mudo, sino del cine, porque es una de las películas hiper influyentes en lo que ha sido luego, pues, entre otras cosas, el cine de acción. Y una película súper divertida, de Maravillosa. aventuras, de acción. Yo esa película le tengo mucho cariño porque mi padre me grababa a veces, cuando echaban películas de Charlie Chaplin y esta maquinista me las grababa en VHS y me las ponía. Ya como voy a ver yo una película muda. Esta película la he quemado de pequeño. La he quemado. O sea, me la he visto infinidad de veces. Mm, Y de hecho, llevo demasiado tiempo sin verla. Pues nada, ya sabes que en Wilder Cinema para eso estamos, esa es nuestra función. Otra vez revitalizar esas películas, dar esa oportunidad para verlas de nuevo o por primera vez. Una opción perfecta para la familia. Y luego tenemos un bonus track que probablemente ya va a ser la primera película de octubre, aunque a lo mejor algunos cines la programan la última de septiembre, que es Suspiria. Suspiria de Dario Argento, o Argento, eh, que bueno, nos parece también una buena forma de empezar el mes de octubre. Sí, tenía que venir el gallo por aquí también un poco. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, como octubre es el mes del terror, Halloween, etcétera, pues bueno, pues abrir con una película de terror que tampoco le hemos dedicado tantas. Bueno, es una película de terror, pero yo creo que nos quedamos cortos si la definimos solo como película de terror, porque es Mm, una película que artísticamente igual y formalmente es una película muy, muy rica, ¿no? Esto que hacía sí. Argento era casi la forma por encima del fondo. O sea, una cosa muy, muy de apreciar, muy de degustar. Pero es una peli que es lo de siempre, une el arte con el género. Mm. Y por eso hay gente que a lo mejor el género no le valora tanto, pero sí valora ese tipo de películas porque artísticamente hay un valor ahí añadido. Sí, sí, totalmente, reivindicable también, ¿no? A pesar de que luego se hizo el remake, ¿no? Luca Guadagnino no hace tanto hizo pues el remake actual y tiene al público muy dividido, porque la verdad es que la película no estaba nada mal, pero yo creo que ver Suspiria, la original, en una sala oscura, precisamente también para que puedas apreciar bien toda esa parte artística, esos colores, esas tensiones, ¿no? Y tal, creo que merece mucho la pena. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por darnos esta información y ahora llega el momento de el reto baile.